Congreso Mundial de Isaac, que nos invitaron a participar en el Congreso Mundial. Bueno, voy a contar lo que nos pasó. Resulta que quisieron ponerlos, mientras se va cargando así un poquito, resulta que nos invitaron a participar en el Congreso Mundial de Isaac en Barcelona. Podía haber sido en Houston y así pues hubiéramos hecho viaje más rico y tal, pero bueno, fue en Barcelona. Nos invitaron y nos propusieron hacer un taller de 5 horas, no, era 4 o 5 horas, 4 horas. Se alargó, por supuesto se alargó y nos echaron. Y nos invitaron también a una comunicación de 1 hora y cuarto y demás. Y fue muy curioso esto, ¿no? Además, nos dijeron, estáis invitados y tal, tenéis que pagar cada uno tanto por dar el taller. Dijimos, ¿qué hay que pagar por dar un taller? Que las cosas son gratuitas. No vamos, dijimos así, porque pagábamos el viaje y todo nos lo pagábamos nosotros. No vamos ni a la comunicación ni tal, que borrarnos que no vamos y tal. Y dijeron, pues hicieron gestiones y nos invitaron por España. Fuimos invitados por España. Dijeron, vais invitados por España, pues ahora vamos y tal. Estuvimos 4 horas y ya se habían marchado todos los otros talleres y aparece por allí el guardia de seguridad y nos echó. Como, hombre, dejanos que, una vez que tenemos para hablar, que no tenemos patrocinadores. Nosotros, entonces, o hablamos aquí o... Sí, o sea que cuando nos ponemos a hablar, un susto, le he hablado. Bueno. Bueno, seguimos un poco con la historia, ¿no?, que comenzaba José Manuel anteriormente. Entonces, ahora quiero hablar un poquito de la voz en off, ¿no? En la voz en off representando a qué es lo que está por detrás de Arasac y que realmente desde su origen es así, y ya lo ha comentado José Manuel, lo ha intuido. Es decir, Arasac es una iniciativa pública, eso hay que resaltarlo, es decir, está financiado con dinero público. Concretamente, hasta este momento del Departamento ahora de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, que es el que, a través de una encomienda de servicios que tiene firmada con el CATEDU, con el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación, en el cual trabajo. Ahora estoy, podríamos decir, en funciones, porque nos obligan a presentarnos a los puestos. Entonces, bueno, yo he echado mi solicitud y, bueno, no sé si en septiembre estaré en el puesto. Entonces, el Departamento de Industria e Innovación participa en el CATEDU, es parte del convenio que se firmó para la creación de CATEDU. Está la Universidad de Zaragoza, está el Departamento de Industria e Innovación, está el Departamento de Educación, por supuesto, al cual pertenecemos José Manuel y yo, y está el Ayuntamiento de Alcoriza, que es donde está el centro, donde yo vivo, y es el que cede las instalaciones, unas estupendas instalaciones. Entonces, el modo que tiene Industria e Innovación en participar en el centro es aportándonos dinero para proyectos, ¿vale? Desde la primera encomienda, Arasac fue parte de esos proyectos que financió. Entonces, hay que dejar muy claro que hay que agradecer al Departamento de Educación, al Gobierno de Aragón, que en su momento apostó porque ante los sistemas pictográficos comerciales que había en aquel momento, decidiera que él quería aportar su propio sistema pictográfico, pero que realmente fuera universal y que fuera de acceso libre. Claro, para ello hubo que establecer unas mínimas condiciones que garantizaran y que velaran por los derechos, pues, de Sergio, por supuesto, como autor, ¿vale? Porque su propiedad intelectual hay que respetarla siempre. Por supuesto, la nuestra, como diseñadores de muchos pictogramas. Pictogramas como las conjunciones, como los adjetivos, como los posesivos, suponen una labor de conceptualización y que esa hay que respetarla. Pero, por supuesto, el Gobierno de Aragón, como propietario último de los pictogramas, pues tiene sus derechos porque se ha sido pagado encima con dinero público, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, sigue teniendo vigencia, las licencias Creative Commons son aquellas que dentro del ámbito internacional son las más reconocidas, sobre todo en ámbitos legales, ¿no? Entonces, se optó por licenciar todos los materiales y todos los recursos que ofrece Arasac con la licencia Creative Commons. Y dentro de estas licencias Creative Commons sabéis que hay una serie de condicionantes que establecen el qué se puede hacer y el qué se debe hacer con los pictogramas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos condicionantes, pues lo que se estableció es la licencia, pues la que todos veis aquí, el BY NCSA, que lo que establece es, el BY es siempre obligatorio para todas las licencias Creative Commons, ¿vale? Este es un requisito imprescindible. Y el BY supone que tienes que citar quién es el autor de los pictogramas, en este caso Sergio Palau, hay que reconocer su autoría, y por lo menos el origen de donde los has obtenido, ¿vale? Los pictogramas aquí en la isla, pues casi lo han hecho en exceso, es decir, es verdad que no se lo he dicho, pero
casi con que en los carteles hubiera aparecido en una esquina pictogramas de Arasac hubiera sido suficiente, es decir, no es igual necesario que en cada pictograma, claro, cuando está individualizado solo sí, pero dentro de un cartel pues igual no hubiera sido necesario semejante despliegue de Arasac, pero agradecidos desde luego. Pero bueno, lo mínimo que se pide es eso, que se cite al autor, se le reconozca su autoría y de dónde se han obtenido. A partir de ahí, pues bueno, quizá la cláusula más controvertida y la que a día de hoy pues está causando, bueno, no conflictos, pero sí que, bueno, pues algunos encontronazos, es el NC. El NC supone que el Gobierno de Aragón no quiere que se haga un uso comercial de los pictogramas. Por el argumento que antes os he dicho, es decir, Arasac surgió como respuesta a los sistemas pictográficos comerciales que había en su momento y que impedían que pictogramas, o sea, que software como Tico o como todos los que se han ido desarrollando a partir de ahora, a partir de ese momento, pudieran incorporar libremente un sistema pictográfico. Claro, eso suponía que con el dinero público no se quiere que una persona haga un uso comercial o lucrativo. Claro, eso está suponiendo ahora limitar el uso de Arasac en ciertos desarrollos, en ciertos que comprendemos, es decir, cuando nos vienen demandas, es que yo quiero hacer un libro pues para que, yo qué sé, para que mi hijo tenga acceso a cuentos o tenga acceso a una mínima atención complementaria, lo comprendemos, somos sensibles completamente a cualquier demanda de ese tipo, pero a día de hoy, bueno, José Manuel y yo somos meros gestores, es decir, no hacemos más que gestionar lo que el Gobierno de Aragón estableció en su momento y que nadie puede decir, bueno, que igual en septiembre puede cambiar la licencia siendo menos restrictiva o haciéndose una doble licencia comercial si así lo establecieran, pero bueno, eso está en manos del Gobierno de Aragón porque no nos compete a nosotros. Bueno, siempre lo decimos que bueno, si Arasac hubiera surgido en el ámbito de una fundación o de una asociación, pues quizá hubiera sido otra cosa, porque tienen una mayor libertad. Nosotros nos limitamos a gestionar lo que nos ha venido dado y bueno, aún así yo creo que Arasac hay que destacar lo que se ha conseguido, lo que se está consiguiendo y bueno, que ciertos usos no se pueden hacer, bueno, pero no hay que quitar el valor a lo mucho que se puede hacer con los pictogramas de Arasac. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo, sí que quiero dejar claro en nombre, yo, bueno, en este momento pues igual represento un poquito al Departamento de Educación, al Gobierno de Aragón, que es el que tiene la propiedad, transmito el por qué esto es así y las razones. Y que por supuesto somos sensibles a cualquier otro uso, pero que bueno, en este momento no se puede hacer más, ¿de acuerdo? Hay que decir que todo lo que está explicando José Manuel anteriormente, es decir, la historia de Arasac, cómo se ha convertido en un lenguaje pictográfico, creemos firmemente, todo esto no hubiera sido posible sin también un escaparate en el que venderlo. Por supuesto, un buen producto necesita un buen escaparate, ¿no? Entonces, desde un primer momento también optamos por crear un portal en el cual se pudiera exponer todo aquello que fuéramos elaborando. Al principio obviamente eran solo los pictogramas, pero ya sabéis que el ecosistema Arasac, alrededor del ecosistema de Arasac podemos decir que a día de hoy hay muchas más cosas, ¿no?, que iríamos viendo. Entonces, bueno, el portal fue una prioridad desde un primer momento y desde Catedu, que somos los que coordinamos el proyecto, los que recibimos los fondos y los gestionamos, los que alojamos en nuestro servidor, eso es importante, nuestros servidores alojan Arasac, con todo lo que supone, porque Arasac supone para nuestros servidores o ha supuesto el tener unos servidores muy adaptados, porque bueno, ya comentaremos que las visitas y, bueno, es algo ingente. Entonces, bueno, el portal, este es por si alguien se ha enganchado a Arasac en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, no conocerá este portal. Este es el primer portal que se creó en aquellos tiempos, pues adaptado a la web 2.0, creado con Ajax, con tecnologías de estas que eran como mucho más dinámicas y tal y cual, y bueno, pues tuvo su papel y tuvo su momento, ¿no? Pero, claro, Catedu recibió un dinero dentro de esa encomienda que antes comentábamos del Departamento de Industria e Innovación, recibió un dinero para hacer estudios de usabilidad de algunos de los servicios que ofrecíamos desde Catedu, por ejemplo la página web. Y se decidió también que Arasac, siendo que era la página la página más visitada dentro de Catedu, pues que también pasara por ese examen de usabilidad.
un laboratorio, en Aragón pues somos de los pocos sitios en España que tenemos un laboratorio de usabilidad en Hualca, que está en Huesca, y entonces, bueno, pues aprovechando esa coyuntura, pues entonces, bueno, se presentó la web a ese examen, el cual, pues bueno, veis que ya se quedó muy triste la cosa. Bueno, me quedé triste yo porque, bueno, fui... Menudo cabreo llevaba. No, bueno, no es cabreo, pero claro, este tipo de cosas no te das cuenta pues hasta que pasan por esa usabilidad. Y bueno, yo salí de esa reunión concluyendo que el portal Arasac en su versión había fallecido o había pasado mejor vida, y que bueno, había que pensar a lo grande y crear, o sea, rediseñar completamente el portal, ¿no? Que fuera accesible, cumpliendo normas de accesibilidad, pero también usable, porque en informática, y lo hablamos sobre todo cuando desarrollamos el software libre pues para tabletas, como veréis, Araboar y todo esto, que la usabilidad siempre debe ser una de las premisas, porque a la definitiva el que el proceso sea transparente y sea lo más sencillo posible hace que una herramienta sea más o menos utilizada y sea más o menos fácil de utilizar por cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, nos movió esto, ¿no? De ese proceso de rediseño completamente pues surgió el nuevo portal que hoy conocéis, ¿no? El nuevo portal, pues bueno, no voy a descubriros nada porque imagino que todos lo conocéis, ¿no? Tenemos un doble acceso, el original siempre ha sido katedu.es/arasac, bueno, con lo cual pues publicitamos un poquito nuestro centro también, que somos los alojadores, ¿no? Y bueno, también se contrató el dominio arasac.org, bueno, que en muchos casos lo utilizamos para el blog de Arasac, pues también lo tenemos redireccionado a blog.arasac.org, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, también en estos tiempos hemos visto que, claro, yo creo que antes lo comentabas, ¿no, José Manuel? Nosotros no tenemos, es decir, no tenemos ningún presupuesto para difusión y para publicidad. Es decir, Arasac ha crecido gracias a vosotros, y eso realmente es así, el boca a boca. El boca a boca ha hecho que Arasac sea conocido y utilizado mayoritariamente dentro de España, como así nos han reconocido pues otro tipo de pues, asociaciones o incluso empresas que trabajan con software comercial nos han reconocido que Arasac hoy, a día de hoy, es lo que todo el mundo demanda, ¿no? Y realmente ese proceso de difusión ha sido a través del portal y, por supuesto, de los nuevos canales de comunicación en los cuales nos hemos embarcado, ¿no? El blog pues sirve un poquito de escaparate, pues aquellas noticias y novedades relacionadas con Arasac y con todo lo que alrededor de él se va surgiendo, ¿no? Pero también vimos que canales como Twitter podían tener mucha utilidad y son sistemas muy frescos y que, sobre todo, a la hora de publicitar otro de las piezas claves de Arasac, que es el catálogo de materiales, pues por ejemplo, el ir publicando allí todas las novedades de materiales que se van... nuevo material de tal, actualizado el material... Y vemos que es una progresión constante el número de seguidores que se van incorporando y que realmente la información que allí ofrecemos a modo de pildoritas es muy útil para estar continuamente informado de las novedades que vamos, sobre todo, vamos teniendo en el catálogo de materiales. Actualmente ya superamos los 1.700, 1.800 seguidores, lo cual, bueno, la verdad es que está muy bien para Twitter y eso, y seguimos. Bueno, y por supuesto lo del Facebook ya es... no hay página oficial de Facebook de Arasac, pero sí que, bueno, tanto el perfil de José Manuel como el mío, pues, bueno, como si fueran... montamos... bueno, eso, Cuca puede dar fe, no, si nos ha ido, o Estén también, de las que preparamos por el Facebook, ¿verdad? Bueno, esto es algo que tenemos un poquito aparcado, pero bueno, que es interesante de contar. Aparcado, pues bueno, porque las condiciones actuales nuestras pues no nos permiten abarcar todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, con la UTAC, sabéis que la Universidad de Barcelona, la UTAC, es el referente dentro de España en comunicación, la unidad de técnicas aumentativas y alternativas de comunicación. Son los referentes en España en el estudio, implantación, investigación de la comunicación aumentativa. Entonces, la verdad es que al principio nos daba un poco de reparo, ¿no? Decir, ponernos en contacto con ellos, ¿no? Que son, bueno, José Manuel, sobre todo, que él lleva más años en esto, los tenía ahí en un altar. El libro que compré cuando hice la carrera era de Carme Basil. Carme Basil, ¿vale? sí. Entonces, pues claro, de repente dices, ostras. En realidad lo que pasó fue que ellos empezaron a publicar el comunicador, el UTAC-AC, que es una recopilación de vocabulario de unas 800 palabras y 150 expresiones. Para plafuns y para de gritos. Y para de gritos, ¿no? Y
lo que pensamos es decir, pues si lo están haciendo para pues vamos a aprovechar el prestigio que tienen ellos y vamos a decirles que si quieren ayudarnos a esquematizar todo ese vocabulario, que son 1000 palabras en total, ¿no? Que es lo que empezamos a hacer. Claro, en realidad lo que nos interesaba era conocer su punto de vista como investigadores de sistemas aumentativos de comunicación y sistemas pictográficos, eran conocedores de todos los que había. Y también nos interesaba a la hora de testar realmente la validez de nuestros pictogramas y cómo podríamos hacer que al menos empezar por esas 1000 primeras palabras se adaptaran plenamente a los estándares de sistemas pictográficos de comunicación, ¿no? Cumplieran. Entonces, fue un proceso muy interesante del que hemos aprendido mucho para los nuevos pictogramas que ahora diseñamos, ¿no? Porque veis la evolución aquí abajo, es decir, nosotros le enviamos el pictograma de comida tal y como lo teníamos y cuando ellos nos devolvían el feedback de lo que a ellos les parecía ese pictograma, pues nos decían que ahí había una saturación de información que realmente era secundaria al concepto que representaba, en este caso comida. Y claro, el resultado final fue pues el que tenéis a la derecha, ¿no? Pues que únicamente el mantel con marcar el contorno era más que suficiente para indicar que es una mesa o un mantel o lo que quiera que fuera, y que con poner el primer plato, la fruta y el indicativo de que era de día, pues era suficiente. Y que claro, y que al calendario, todas esas parafernalias, adornos que tiene, es que le sobran. Es decir, el calendario con este contorno indicando los días, porque además es genérico, porque así vale para cualquier mes, pues es más que suficiente. Los colores no son relevantes, sobran. Caramelo, claro, qué bonito es nuestro caramelo. Pero claro, ¿nuestro caramelo de qué es? Pues de fresa, de cereza, vale, no, un caramelo es un caramelo. Entonces, el caramelo le sobra completamente el color, porque el color ya está condicionando el sabor. Entonces, este es un proceso que tenemos iniciado, realmente. Estamos por la mitad. Está por la mitad. Sí. Obviamente estos pictogramas que estáis viendo aquí no están subidos a Arasac, es decir, los tenemos. Lo que pasa que en su momento pues lo que se quiere hacer es un catálogo incluso propio o dentro de los catálogos de Arasac, en el cual sea catálogo UTAC-AC, en el cual estén disponibles esos pictogramas. Y bueno, y si pudiéramos seguir avanzando en ese proceso de esquematicidad en el resto de vocabulario de Arasac. Con todo lo que comentábamos, todas las nuevas demandas que vamos haciendo ahora. Vale, aquí no venías otros. En todos los pictogramas nuevos que vamos, tenemos en cuenta muchas de estas premisas que hemos ido aprendiendo de la UTAC. Ellos lo que nos comentaban era que sí que habían dado a veces cursos sobre las líneas básicas que debería tener un sistema de comunicación para que reflejara de forma más precisa y esquemática cómo debía ser los pictogramas, pero no se habían sentado a definir uno por uno y realmente cuando a través de Skype trabajábamos con ellos te dabas cuenta que te iban cogiendo no nos gusta esto, habría que cambiar tal y tal. El problema es el que dice David, que nosotros tenemos cada vez más cosas por vuestra culpa y entonces no llegamos a todo, es decir, y entonces es un proceso muy interesante. A mí me gusta mucho porque es verdad que con ellos aprendes mucho y lo que te das cuenta que ellos dicen que con esas 1000 palabras son 800, no sé, no recuerdo el dato, 850 pictogramas y 150 expresiones, es más que suficiente para comunicarte, para establecer una comunicación funcional. Y realmente cuando analizas el vocabulario es verdad, es decir, lo que contaba el caramelo, claro, nosotros tenemos ahí caramelo y te dicen caramelo de fresa. Si tú pones el caramelo blanco y luego tienes una fruta que es la fresa, ya puedes montar caramelo de fresa. Es decir, puedes empezar a conjugar y jugar con los pictogramas, con lo cual solo son necesarios esos 1000 para poder establecer una comunicación funcional, ¿no? Es un trabajo interesantísimo. Estamos en la mitad, pero es que no tenemos tiempo, ¿no? Ellos también ahora están muy ocupados y bueno, pues pero es un proceso que acabaremos y que la verdad es que será muy interesante para Arasac.